Buenos días, compañeros. Bueno, nada más con, por lo menos hasta ahorita, se supone que, muchas otras cosas no nos digan, se supone que yo voy a estar comisionado el 7 y 8 de marzo, o sea, no va a haber clases esos 2 días, porque me voy a una visita a Casey. Entonces, nada más comentarles qué son las visitas Casey, porque les van a tocar a ustedes. Una visita a Casey es una evaluación que hace un grupo de maestros, de docentes de otras instituciones, normalmente fuera del estado. O sea, por ejemplo, yo estoy evaluando ahorita una del Estado de México. Y la idea es ver si cumples el estándar que se establece ahí. Y la idea de cumplir el estándar es de que se define como un concepto de calidad. Y es importante porque prácticamente a partir de los últimos 20, no, 30 años, pues se ha buscado de que la educación en general, o sea, no nada más la educación superior, sino toda la educación, pues se busque, o sea, realmente invertimos mucho dinero en educación, mucho, mucho dinero. O sea, por ejemplo, cada uno de ustedes cuesta alrededor de unos 24,000 pesos por semestre. Eso es lo que salen. Que digan, no, pues pagamos 5, pero los otros 19 se pagan de subsidios, o sea, se pagan de impuestos, ¿no? O sea, su sueldo y todo ese tipo, no, el sueldo de nosotros, el de la luz, agua y muchas cosas, pues no se pagan de las colegiaturas, no se pagan de del gobierno federal, que son impuestos de nosotros. Entonces, pues es importante que haya una cierta calidad. Sí, eso es importante, porque este cuesta muy caro. Realmente la educación pública es cara y a diferencia de otros países donde, digo, por ejemplo, Francia o Chile o otros lugares, pues realmente tienen suerte porque en otros países, por ejemplo, para entrar a la educación pública tienes que salir súper bien en los exámenes, o sea, las instituciones públicas son las mejores, entonces, ahí más que todo el problema no es el dinero, sino el problema es de que salgas muy bien en los exámenes generales para que puedas acceder a las universidades públicas. O sea, prácticamente lo mejor de lo mejor llega a las universidades públicas, lo cual es bueno, ¿no? Acá en México pues somos más paternalistas en el sentido de que se supone que prácticamente todo el mundo tenemos acceso a la educación pública y pues el detalle sobre todo está de que no todo el mundo realmente lo quiere, ¿no? O sea, realmente no todo el mundo este, pues mucha gente como que viene confundida, sobre todo en primer semestre es donde más les insistimos, ¿no? De que si realmente escogieron bien la carrera y realmente, su idea de la vida es que estudiar o igual, puede ser que se dediquen a otras cosas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, no todo el mundo tiene que ser ingeniero, médico, demás, pueden ser 20,000 cosas, vendedores, cantineros, comerciantes, y ganan más que uno, ¿eh? Yo tengo un amigo que nunca terminó la carrera, era ingeniero industrial, nunca terminó, y vive en Avenida Chapultepec por el Times, y su casa es preciosa, ¿no? Entonces, bueno, ok, regresando a lo que estábamos. Continuamos con la unidad número 2. Recordemos que esta unidad, ya vengo más despierto, afortunadamente. Este, la unidad número 2 tiene que ver con el concepto de equilibrio, ¿no? Y yo creo que es interesante porque el obtener una raíz cuando la función se hace cero, si la función se hace cero significa que no está ni del lado positivo ni del lado negativo, sino trata de buscar un equilibrio. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo de que hay en Facebook una propuesta de que protesten para que ya regresemos a clases presenciales. Y yo creo que tendríamos que pensar en equilibrios. O sea, no es tanto el problema de no es tanto la idea de que ya nos vemos y ya con eso todo el mundo va a aprender, porque no es cierto. O sea, también es mentira de que las personas cuando nos veíamos cara a cara aprendían mejor ustedes y nosotros enseñábamos mejor. No es cierto. Realmente también hay que buscar equilibrios, o sea,
Ni lo presencial era ciertamente lo mejor, ni lo virtual es necesariamente lo más malo. O sea, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. En el caso de lo virtual, pues el problema es ese de que la gente dice, pues me conecto, dejo la conexión y me voy a dormir, ¿no? Claro, pues yo siempre he dicho que la gente responsable, pues siempre va a ser responsable aunque te veas de cara a cara, ¿no? Aunque estés en el salón y estabas pensando en otra cosa, o estabas dormido, o te ibas al fondo y te ponías con tu celular, pues era igual, o sea, nada más que la diferencia es que en lugar de hacerte tonto en el salón, te haces tonto en tu casa, punto, pero es lo mismo. La ventaja de lo virtual, pues es eso, ¿no? De que se graba y pues ya lo puedes ver cuando tú quieras, ¿no? La desventaja es que implica mayor responsabilidad, o sea, implica que la gente tratemos de ser más responsables. Entonces, tratemos de buscar un equilibrio, ni todo necesariamente presencial es lo mejor, ni todo virtual tampoco es lo mejor, ¿no? Porque sí hay casos donde, recordemos que somos, bueno, en mi caso yo tengo más de casi 200 personas, voy a tener a mi cargo. Entonces, esas 200 no menos, unas 150 personas. Y algunas de esas 150 personas pues sí necesitan esa parte personal, ¿no? O sea, como que tienen esa forma de que, no, pues es que si no me obligan, yo le digo la mentalidad del esclavo. La mentalidad del esclavo es aquella en la que, si no está tu jefe detrás de ti, si no está tu papá detrás de ti, si no hay alguien detrás de ti, no haces las cosas, ¿no? Entonces la mentalidad del esclavo. Y la mentalidad de la persona libre es que yo por mi voluntad y por lo que yo creo, hago las cosas. No necesito que nadie me supervise. Y al nivel que están ustedes debería de ser ya así. Entonces debería de buscarse un equilibrio, ¿no? Ni buscar las ventajas del modelo actual contra las ventajas de lo que existía antiguamente. Entonces, bueno, regresando a esta parte. Eh, hemos visto cuatro métodos. El primer método de disección tiene que ver con partir en dos el espacio de búsqueda. Y pues es una forma que en cierta manera rápidamente eliminas parte del espacio de búsqueda. El problema es que son números reales y los números reales son infinitos. Entonces el espacio de búsqueda es infinito y aunque se divida a la mitad, pues tarde o temprano las mitades aún siguen siendo pues infinitas. Entonces eso hace que el método sea lento. Dos, el método de Newton nos ahorra mucho. O sea, encontramos un atajo, encontramos una manera geométrica de poder llegar más rápido, pero implica un talón de Aquiles, la derivada. Entonces, nos vamos a encontrar con cosas así. O sea, de que no por el hecho de que puedas encontrar una manera más rápida de lograr las cosas, por ejemplo, muchos de ustedes, a veces las materias las ven así, ¿no? Pues ya lo más rápido, así de que ya con que pase 70, ya vámonos, lo que sigue. Pero no están viendo el fondo es aprender, ¿sí? Porque el talón de Aquiles no es de que, ya pasé, ya tengo mi calificación en preparatorio, ya la hice, y lo que sigue, ¿no? Y no es cierto, porque lo que sigue realmente es que hayas aprendido, porque si no aprendiste, pues de nada te va a servir, es como un billete falso, o sea, y que digas, no, pues es que no me interesa, porque eso no me va a servir. Wow, digo, si ya tienes tanta experiencia como para que sepas decidir qué te sirve y qué no te sirve, pues entonces ¿para qué estás estudiando, no? O sea, como que es mucho ego y mucha prepotencia de que, pues eso sí me sirve y esto no, o sea, no lo sabes, en realidad no lo sabes. Y se lo digo por experiencia, yo ahí estuve ayudando a mi hijo hace unos días y de repente cosas que yo había visto en estática, en geometría, y digo, chihuahua, y eso sirve, ¿no? O sea, me ayuda a entender, entonces, pues no, conocimientos inútiles nunca hay completamente. Entonces, bueno, Newton es bueno, más rápido, pero tiene ese punto débil. Entonces tratamos de cambiar el punto débil por algo que sea más seguro, que en este caso, en lugar de la derivada usábamos la pendiente, la famosa m es igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Y eso nos da el método de la secante, que geométricamente lo que te dice es que cambias una tangente por una secante. Pero en esa tangente, eh, algo que era importante, que era interesante en cuanto a la interpretación geométrica, es el concepto de que
te auxilias o te apoyas en en otra función, no en la función original, sino en una función, déjenme volver a poner la parte bueno, ahorita no sé, no carga, ya, ahí va, ok. Entonces, lo interesante que venía con el método de la secante es que su interpretación geométrica nos dice, usamos una secante, ok, pero el problema, la idea no es de que uses nada más una secante y que padre, sino la idea interesante es de que digas, a ver, usas una función, no la función original. La función original es f de x. Entonces, la función que tú vas a generar es una función, ¿cómo se llama? Alternativa, que eso es interesante. Porque muchas veces ustedes van a ver, sobre todo en ecuaciones diferenciales y todo este tipo de cosas, el concepto de yo creo que está por acá. El concepto de transformar, de decir, esto, en lugar de que lo veas de esta manera, lo puedes ver de esta otra manera. Entonces, de esta otra manera, pues es más fácil o o puede conducirte a algo mejor, ¿sí? Entonces, que está muy largo esto. Bueno, este es el siguiente que vamos a hacer. El último método, bueno, veíamos de secante que secante es mejor que Newton porque usa la, este, usa la pendiente, pero el problema que tiene, y eso siempre es el caso, este, el, el problema que tiene secante, pues es de que no te asegura lo que les decía, ¿no? El hecho de que estudies no te asegura que vayas a tener una mejora, por ejemplo, una movilidad económica, movilidad social. O sea, no te va a hacer que eres pobre y vas a pasar a clase media, que eres clase media y te vas a hacer rico. No. ¿Qué es lo que no te asegura, pero aumenta tus probabilidades? Pues un montón de cosas. ¿A qué me refiero un montón de cosas? A que aparte de todo lo que aprendas en la escuela, deberías de tener ciertas habilidades que tengas de tu medio ambiente o de tu familia. Desde saberte llevar bien con la gente, desde trabajar en equipo, ser empático, etcétera, ¿no? Ser empático no significa ser amigo de todos, ¿eh? Eso es una tontería. O sea, la idea de que tú sepas llevar, o sea, convivir, eso es muy complicado, güey. La gente que quiere convivir con otra no es tan simple, entonces eso es importante. Ese tipo de cosas aumentan tus probabilidades de que tengas un buen trabajo y de que tengas una mejor situación financiera que la que tienes ahora. Ok, por último, bueno, ese problema de asegurarte de que se va a llegar a una convergencia se logra mezclando el método de bisección con el método de secante. Mezclando los dos, es decir, mezclando las condiciones iniciales de bisección con el método de la secante, logras un método que es relativamente más rápido que bisección, no tanto como Newton, pero que te puede asegurar que puede llegar a una estabilidad. ¿Sí? ¿A qué llamamos estabilidad? Que vas a encontrar una solución del problema, vas a encontrar una raíz. Eso llamamos estabilidad. Si el método es estable, va a llegar a eso. Sí, eso es lo que andas buscando. Entonces es interesante porque lo que queremos pues, es la estabilidad, ¿no? Ahora, otra estrategia, recuerden que hay muchas estrategias, o sea, de hecho, si ustedes revisen los libros que hay en la plataforma, se van a encontrar que no son los únicos métodos, hay muchos más métodos.
Entonces, el detalle en todos esos métodos consiste en que son diferentes estrategias para solucionar algo y no hay un único, o sea, la idea de solucionar algo de diferentes maneras, por ejemplo, eh, muchos de ustedes dirán, pues la escuela es el mejor camino para, sí, aumenta las probabilidades, eso no hay ni la menor duda. Pero ya que el camino sea el mejor o el peor, pues depende de cada quien, ¿no? O sea, hay gente que les digo, va a ser más exitosa, pues haciendo algo más. Y al revés, hay muchos de ustedes que van a ser excelentes profesionistas y que van a ser socialmente útiles, y lo cual es muy bueno. Entonces, bueno, y hay otra gente que igual, pues no sé, ¿no? O sea, logren hacer su vida de otra forma, ¿no? Por ejemplo, un hombre o una mujer que se casen con alguien rico y que esa persona los mantenga. Esa es otra estrategia. Que no esté de acuerdo yo es otro rollo, pero es una estrategia. Que sus papás siempre los apoyen, o lo cual es muy raro. También es otra estrategia. Entonces hay diferentes estrategias. Ahora, la última estrategia que tenemos para encontrar raíces, bueno, que vemos en el curso, es lo que conocemos como el método de punto fijo. En el método de punto fijo, lo que te dice es que trates de encontrar la raíz no con la función f de x original, sino que trates de hacerlo a través de una función que se origina en la f de x. No es la misma f de x, es como una g de x. ¿Sí? Muchas de las cosas que les platico de lo que me ha pasado o de lo que observo, la idea está de que no lo hagas tú. ¿Sí? O sea, muchas cosas que yo he visto, que yo he vivido, hay que aprovecharlas y decir, no, pues no hagas eso, o haz eso, o repite eso, ¿no? Entonces, la idea en el GDX es esa, o sea, diría la frase, el experimento en cabeza ajena. O sea, dices, a ver, ¿qué he visto de la demás gente? Pues he visto esto bueno y he visto esto malo. Entonces veo que estas cosas sí estoy de acuerdo que me pasen y veo que estas cosas no estoy de acuerdo. Entonces lo que les comento ahorita, por ejemplo, las clases presenciales, habría que ver en los casos de la gente que ya entró, si los contagios no han aumentado y si pero sobre todo otra cosa, que también estemos listos, ¿no? Pues habría que ver, digo, porque hasta donde me he enterado un poco, hubo problemas con las instalaciones, entonces, y problemas que no tienen nada que ver con la administración, o sea, lo bueno y lo malo de que el tecnológico tenga 50 años, pues es de que hemos avanzado mucho, pero también lo malo es que las instalaciones pues ya tienen 50 años. Entonces, pues mucho, sobre todo la gente que venimos de los barrios, vemos que nuestras casas, los problemas de las instalaciones son fuertes, ¿no? O sea, la luz y el agua, muchos tienen 70, 80 años de instalado, entonces ya no sirven igual. Entonces el tecnológico habría que ver que esté en condiciones, no nada más es decir que sí, ya. Ok, entonces, bueno, experimentemos en cabeza ajena. ¿Qué significa? Pues significa de que en lugar de resolver el f de x esto, entonces lo que queremos encontrar es por medio de una g de x, donde g de x no es otra cosa más que la misma función original. Por ejemplo, la función original es 2x cuadrada menos x menos 5. Entonces lo que podemos hacer es encontrar un despeje. Aquí hay 5 despejes. O sea, de la ecuación 2.3 hay 5 despejes. Entonces, podemos probar con cualquiera de esos despejes. La idea está de que esa X, tarde o temprano, va a ser nuestro factor de cambio. Sí. O sea, como les decía, ¿no? Hay casos donde el factor de cambio, por ejemplo, el factor de cambio para ustedes es estudiar. Es un factor de cambio. Hay otra gente que, por ejemplo, el factor de cambio, por ejemplo, el ejército, que también es otra opción. El ejército es muy duro y la disciplina y todo es muy pesado. Pero puede ser un buen factor de cambio para mucha gente. O sea, mucha gente, por ejemplo, los niños o los muchachos que son muy rebeldes,
Muchas veces se meten a colegios castrenses, o sea, colegios militares, donde los hacen que cambien, ¿no? O sea, y muchas veces pues es pensarlo, ¿no? De que digas, bueno, este, tienen que cambiar. Entonces lo que se hace es, se hace un despeje y por medio de esos despejes, esta función g de x nos va a ayudar, va a ser nuestro factor de cambio, ¿sí? O sea, no lo vamos a hacer directamente con nuestra f de x, sino lo vamos a hacer con un despeje de esa f de x que le vamos a llamar g de x, y con ese despeje vamos a encontrar la función que buscamos. Bueno, el valor, la raíz que buscamos, lo correcto es la raíz que buscamos, ¿sí? A través de eso que queremos. Entonces, bueno, regresando. Los métodos numéricos. Es un procedimiento que nos da ciertas aproximaciones. Normalmente es un algoritmo. Pero recordemos, lo que andamos buscando es un procedimiento que nos dé una solución. Generalmente es aproximada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia, por ejemplo, con lo que ustedes vieron en cálculo, ¿sí? O sea, en cálculo yo tengo una derivada exacta y en métodos numéricos vamos a ver derivadas aproximadas. Lo interesante de la matemática de la aproximación, es decir, los métodos numéricos, es que muchos de ellos, la gran mayoría, se adaptan mejor a los problemas en la vida real, porque los problemas en la vida real son aproximados. O sea, realmente es muy difícil que tú encuentres el valor exacto de algo. Siempre es un pequeño error en esto, un pequeño error en lo otro, una aproximación. Entonces, bueno, el método de punto fijo, que es el último que vamos a ver, dice hallar las raíces de una ecuación mediante un proceso iterativo, ¿sí? De tal manera que cuando encontremos x hace cero la función, es decir, llegas al equilibrio. Recordemos que lo reitero, el concepto de iterativo, y puede ser muy repetitivo, muy repetitivo. Pero recuerden que esa es la idea es de que repitamos con tal de ir mejorando cada vez. Es como mi error de ayer, o sea, yo ayer en la primera clase me equivoqué y no compartí pantalla, entonces fue un error. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tratar de la siguiente vez ya no hacerlo. Y la siguiente vez tratar de seguir mejorando, mejorando y mejorando. Eso es lo interesante de lo iterativo. Lo interesante de lo iterativo es de que yo repito el proceso, pero con un cierto cambio. Y de hecho, les decía, por ejemplo, a mi amigo que tiene su casa muy bonita y que tiene dinero, algo que se me hace muy interesante de él es, o sea, ha vendido muchas cosas, o sea, se dedicó al negocio de las computadoras, vender equipos electrónicos, y luego ya después cuando, no sé, le aburrió o vio que ya no tenía caso, cambió de giro y ahora se dedica, o sea, a otro tipo de negocios, tiene un negocio de cuidado para perros, veterinaria. Entonces, muchas de esas cosas, lo interesante que hace él es que va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, o sea, nunca se dedica a una sola cosa, entonces eso le permite aprovechar los nichos del negocio. Pero lo interesante que me gusta mucho de él es el concepto iterativo, o sea, de que él empieza y empieza medio mal, pero luego después va mejorando, mejorando y mejorando. Claro, algo interesante bueno, bueno, yo podría aprender de él y que podríamos aprender de este tipo de personas, es de que tienen una condición, un factor de cambio y una condición de parada. El factor de cambio es qué es lo que te hace cambiar. Por ejemplo, él lo que dice es que pues siempre hay que tratar de que el negocio se expanda y que cueste menos y que genere más ganancias. Ese es el factor de cambio. Ahora, la condición de parada, cuando él dice, sabes que el negocio ya dio lo que tenía que dar y lo que sigue, el siguiente negocio,
En un momento dado, cuando la función ya no da ganancias o ya no da más ganancias, pues como que él dice, ¿sabes qué? Ya mejor me cambio de negocio y busco otro nuevo. Entonces, pues mucho pasa en esto, que nosotros, por eso tenemos tantos métodos, para que si no se puede de una manera, busca otra, y si no puede de esa, busca otra, y así tenemos 5. Entonces dices, ¿qué es lo que se basa a punto fijo? Cambiar f de x a una x es igual a g de x. Y por medio de g de x nosotros vamos a encontrar la raíz que andamos buscando. Entonces decimos que la función está definida sobre el dominio de los reales. ¿Qué es lo que significa aquí? Si la función R te da igual a 0, perdón, y está definida sobre el dominio de los reales, sí, solo sí, los números reales menos la función g de R es igual a 0. Es decir, en este caso, el valor que me regrese el g de x va a ser la raíz que yo quiero. ¿Sí? Sí, solo sí, que es lo que significa este simbolito, sino que los que llevaron lógica lo deben de entender la flecha en doble sentido. Sobre sí, solo sí, R es igual a G de R. Sí. Entonces eso significa que la función evaluada en la raíz debe de ser igual a la raíz en un momento dado. Es el procedimiento algorítmico. Se genera el G de X. Esto es todo lo único que tienes que hacer. Luego, ya que tienes la G de X, el detalle que tiene punto fijo, que es lo que lo hace bueno, pero también lo hace malo, es de que no tienes que buscar condiciones para que te asegure una convergencia. Es decir, tienes que ver de qué manera dentro de lo que estés buscando hay una raíz. Porque puede ser que no existan raíces, puede ser que sea una función con puras raíces imaginarias, lo cual raíces reales no existirían. O puede ser que en el lugar que estás buscando no existe, o sea, que en ese rango, en ese espacio de tu función no hay una raíz. Posiblemente más adelante o más atrás habrá, pero ahí ya no. Entonces, te dice que lo que haces primero es que de g de x genera su derivada y luego generas la desigualdad de que la derivada debe de ser mayor que menos 1 y menor que 1. Entonces, con el valor que obtienes en esa desigualdad, es tu valor inicial para la función de punto fijo. Es decir, la función de punto fijo, si empiezas, o sea, si tu valor inicial empieza en el valor definido por la desigualdad menos 1 menor o igual que la derivada de g de x menor que 1, o sea, te dice que ese valor, recordemos que las derivadas también te sirven para definir, por ejemplo, cambios de sentido, ¿no? Es decir, cuando la función va creciendo, y luego va bajando, cosas por el estilo. Entonces la derivada pues te sirve para muchas cosas. En ese sentido, lo que te va a ayudar aquí es para decirte cuáles son los valores de los cuales debes de partir. Muchas veces les decimos a ustedes, bueno, yo les digo mucho de que ustedes deben de partir del punto de que de tener buenas bases matemáticas. Sí, siempre. Si tienes buenas bases matemáticas, pues sí vas a batallar en la carrera, pero menos. Si, por ejemplo, yo nada más batallé realmente en las materias de física, o sea, estática, dinámica, batallé, pero batallé porque yo no tengo capacidad. Bueno, mi inteligencia no es de la que tiene, por ejemplo, un ingeniero mecánico. O sea, ellos tienen más inteligencia para fenómenos físicos, yo no. Entonces, precisamente eso fue mi problema, no la parte matemática. La parte matemática pues fue sencilla, ¿no? Entonces, bueno, te dice que ya con esto tengas tu valor inicial. Por ejemplo, mi valor inicial para el tecnológico era mi base matemática, que era bien, que era relativamente aceptable. ¿Qué es lo que pasa cuando hago el tecnológico? Pues simplemente batallo en la parte que no tenía, que mis valores iniciales no eran buenos. Cuando llegó a la maestría, básicamente mis problemas era
de que mis valores iniciales teóricos de las ciencias de la computación eran muy malos. O sea, y aparte en cierta manera es comprensible porque mis maestros no eran gente que hubiera recibido, la mayoría, no todos obviamente, teníamos dos que habían hecho posgrados en el extranjero, entonces tenían bases teóricas bastante buenas, pero todos los demás no. Entonces, las bases teóricas también es un buen valor inicial. Y siempre es importante los valores iniciales. Bueno, aquí no viene en el algoritmo, pero lo que te dice al final del algoritmo es que ya tienes ese valor inicial, empiezas el proceso iterativo, en donde el valor de g de x que se genera te da una nueva aproximación. Con esa nueva aproximación tienes un valor que se acerca más a la raíz, es decir, que tiene un error más pequeño. ¿Sí? Y de nuevo, les digo, es la analogía con nosotros. O sea, yo empiezo y quizás mi primera sopa sea un desastre, ¿no? Esté dura o esté quemada o no sé. Yo recuerdo la primera vez que hice fideos, uff, me quedaron así todos cafecitos, ¿no? Pero ya después con el tiempo vas mejorando, vas aprendiendo y vas haciendo una mejor comida, un mejor estudiante, un mejor docente, un mejor papá, un mejor empleado, un mejor vendedor, etcétera. Porque son procesos iterativos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, si nosotros despejamos a X, despejamos normalmente, una recomendación que también se hace mucho con punto fijo, despeja la X donde esté elevada al valor más alto. En este caso, X cuadrada es el valor más alto. Es con el exponente más alto. No despejes, por ejemplo, esta. Porque, por ejemplo, yo podría decir, pues paso el X cuadrada al otro lado y paso el 3 al otro lado y luego lo divido sobre 5. ¿Sí? Que sería X cuadrada más 3 sobre 5. Ese es un despeje y es válido. Pero lo más seguro es que no te va a llevar no es un buen factor de cambio, ¿sí? O sea, porque alguien me diría, de nuevo les digo, ¿no? Yo les digo, pues algo que te va a servir es saber convivir, ¿no? Entonces, pues el doctor Sara te dijo que teníamos que saber convivir, entonces me voy de borracho con mis amigos a al bar que quedaba delantito ahí por la Vía Naya, ¿no? Ya ven que antes había, bueno, supongo que hay todavía un bar ahí donde los muchachos iban. Yo llegué a ver varias veces, ¿no? Dices, pues me va a ayudar a convivir. Eh, no es malo una o dos veces, pero a eso de hacerlo cada fin de semana, eso tampoco, también ya es exageración. No es un buen camino. Entonces, bueno, despejas g de x y te dice que tu g de x es esta, raíz cuadrada de 5x menos 5, menos 3, perdón. Ese es es un simple despeje. Si se fijan de la ecuación anterior, despejando a x, pues te da esto. ¿Sí? Entonces te dice, si sacas la derivada te va a dar esto, te va a dar la derivada es 5 sobre, bueno, todo lo que ven aquí. 5,2 raíz cuadrada de 5x menos 3. Entonces te dice que resuelvas la desigualdad. Entonces al resolver la desigualdad, recuerden lo que vieron ya en cálculo, pues te va a decir que el valor inicial más recomendable es 37 ventruevos. Entonces, lo que haces es sustituyes los, a ver, es el 37 ventuavos y lo que haces es lo metes a un ciclo en donde vas viendo, aparte, o sea, ese ciclo lo que va a hacer es, va a utilizar esta g de x con ese valor inicial, 37 ventuavos, y te va a dar una mejor solución. Entonces lo que tienes que hacer es repetir, es decir, volver a utilizar el valor que te dé la primera iteración para volver a repetir con ese valor y darte el nuevo valor. Y de nuevo es lo mismo, o sea, yo por ejemplo, muchos de ustedes son de segundo o tercer semestre. Entonces se supone que son mejores que los de primero, pero no son tan buenos como los de cuarto. Entonces la idea es que de lo que terminen en este semestre,
tengan las habilidades para entrar bien al próximo semestre, que sería el cuarto o el tercero. Entonces, y luego en el cuarto vuelven a repetir todo el proceso y la salida es la que te va a permitir ser un mejor ingeniero. Les digo, la idea de los procesos iterativos es esa, o sea, voy repitiendo el proceso donde cada vez me va acercando a tener un menor error. Y eso es súper importante, tener un menor error. Evaluamos a R hasta que R sea igual a GDR, es decir, se repite el proceso. Se repite el proceso. ¿A qué me refiero cuando se repite el proceso? Con el valor inicial se mete en un ciclo el G de X y se va, cada vez que se ejecuta, me va a dar un nuevo valor. Y ese valor se recicla en la función, de tal manera que me dé un valor mejor, mejor, mejor. Luego dice, después de un número considerable, porque también punto fijo tiene esa gran desventaja, que es que es bastante lento. Te va a decir que la raíz es 4.302, todo eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si en lugar de haber escogido el primer despeje, escoges el segundo, ¿sí? Es como les decimos, o sea, tú, por ejemplo, tú puedes terminar la carrera de muchas maneras, ¿no? O sea, puede ser como el alumno normal, nunca reprueba y siempre lleva sus materias muy bien. En mi caso, yo llevé muchas materias y reprobé y al final sí alcancé a terminar en 8, pero sí fue muy sufrido. Entonces, esa es otra manera. Ahora, alguien puede decir, yo recuerdo una extesista que le dije, oye, ¿por qué terminaste en 12? De lo que pasa es que no me gustaba estresarme. Wow. Y esa es otra manera. Posiblemente cualquiera de las maneras que les estoy mencionando funciona. A veces, no siempre. Por ejemplo, en el caso de la tesista, que les digo, en la carrera se la llevó tranquila y terminó en 12. Cuando llegó a la maestría no pudo, porque la maestría era muy estresante, entonces llegó a terminar los créditos, pero nunca terminó la tesis. Y de hecho se enfermó y tuvo problemas personales, la dejó el novio y aparte la escuela la estresaba mucho y nunca supo manejar el estrés, entonces jamás terminó, ¿eh? Jamás, jamás, jamás terminó. Entonces la maestría, bueno, por lo menos conmigo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que escogió un mal camino. Aquí imaginemos, si en lugar de hacer el despeje inicial, iniciamos este despeje, derivamos y obtenemos los valores de 5 medios, te dice que también de nuevo obtienes otra raíz. ¿Sí? Un detalle muy interesante, en esto de punto fijo, es de que obviamente vas a obtener tantas posibles raíces como existan en la función. Sí, aquí, por ejemplo, tienes otra raíz. Pero hay un detalle importante que, bueno, que es el que hemos visto más nosotros. Depende el despeje que hagas, ¿sí? Puede que converja o no converja. O sea, si tú haces el detalle de encontrar un punto inicial correcto, o sea, un punto, ¿cómo se llama? Un valor inicial correcto, entonces es muy, muy posible que, que llegues a una solución. Pero si no le das el valor inicial correcto o el despeje no es el adecuado, las funciones en punto fijo tienden a diverger. De hecho, cuando hacen los ejercicios, no sé, en un 40%, como las funciones son aleatorias, cuando les pedimos que despejen, a un 40% de ustedes no les da resultado, o sea, falla. Pero no falla porque el procedimiento esté mal, bueno, porque no falla porque esté mal el despeje o porque el método no funcione. Falla porque el despeje que se está utilizando no es el adecuado. Entonces,
de nuevo regresamos a nuestro concepto del lonche no es gratis. Si tú analizas la situación, dices, a ver, por ejemplo, imaginemos que yo quiero programar esto. Entonces es en programas. Imaginemos que me voy a, no sé, a Newton, que es el que más se le parece en cierta manera. Y digo, voy a programar punto fijo, entonces, voy a tener un g de x, una función de x, y le digo, voy a tener mi factor de cambio, y mi factor de cambio va a ser igual a voy a cambiar aquí mi factor de cambio, y digo, lo único que necesito hacer es, hacer m, va a ser igual a g, a la función de g de x, o sea, evaluada en m. Ese es mi factor de cambio. O sea, le pongo aquí un asterisco. Ese es mi factor de cambio. ¿Sí? Si se fijan, pues el algoritmo entonces es súper simple, porque lo único que tengo que hacer es evaluar la g de x, y esa me va a dar un nuevo valor que yo estimo que sea nuevo, que sea mejor. ¿Sí? Y ya es todo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el problema? O sea, de nuevo, ventajas y desventajas. Ventajas, es muy simple, porque lo único que tienes que hacer es esto. Realmente todo lo que le agrego después, o sea, que le pongo esta parte y demás, es simplemente para que el algoritmo pues sea más seguro, pero realmente con un pequeño ciclo, o sea, leer el valor inicial y con un pequeño ciclo, ya estuvo, ya hice el algoritmo. Ventajas, que es muy simple, es un simple ciclo de la función. Ventajas, es un método abierto, es decir, solamente necesito un valor inicial, no necesita dos. ¿Sale? Ventajas, es un método abierto y es un método muy simple de programar. Desventajas, tienes que hacer pruebas del valor inicial, o sea, la prueba de que la derivada de la g de x esté entre -1 y 1 como valor inicial para que llegue a lo que tú quieres. Ventajas, más bien eso es bueno, es una desventaja porque tienes que probar primero el valor inicial. Otra desventaja es que en las pruebas que hemos hecho en todos estos años, tiende a diverger. Es decir, no es un método estable. Si tú no escoges bien el despeje y si tú no escoges bien, o sea, muchas veces puede pasar que la función que tú quieras encontrar la raíz es una función muy difícil de despejar, lo cual también es una desventaja, que no sea fácil el despeje. Primero, desventajas. Uno, que tiende a diverger mucho. Dos, no es tan fácil de despejar, o sea que el despeje no sea tan sencillo. Tres, la mayor parte nos ha fallado. O sea, realmente no, bueno, a mí no me gusta mucho. Pero es importante porque al final, como les mencionaba en todo esto, son diferentes formas. O sea, el hecho de que digas, bueno, es que en lugar de hacer el otro factor de cambio, usar una fórmula, o usar derivadas, o separar el intervalo en dos partes e irlo haciendo más chiquito, lo único que te dice es esto, el factor de cambio es un simple, busca con la g de x una nueva función, un nuevo valor, un valor mejor, y ya. Así de simple, es como que dijera, pues, para mejorar mi trabajo es busco un nuevo trabajo, y ya. Pero que eso tampoco es una certeza, ¿no? Porque si se busca un nuevo trabajo, pero digo, bueno, pero en el nuevo trabajo me tienen que pagar mejor, o por lo menos tiene que estar más cerca de mi casa, o por lo menos tener un mejor horario, algo, una mejora. Entonces no se vuelve tan sencillo, ¿no? Ya tienes que analizar y decir, bueno, ¿y a qué le llamo mejora, no? O sea,
Entonces, este método, de nuevo, es simplemente lees los valores de la función, la tolerancia, lees el valor inicial. Estos simplemente son para asegurar la convergencia, digo, asegurar que no se cicle. Y ya todo lo demás, pues sigue siendo las tres posibles soluciones, ¿no? Solución ideal, realmente la función se hace cero. Solución deseada, pues es menor o igual a una tolerancia. Por ejemplo, imaginemos, les digo, el estudiante ideal saca puros 100, 100, 100, 100, 100. Es el estudiante ideal. Y aparte aprende, obviamente. La solución deseada, pues no tiene 100, pero pues alguien puede decir, mira, con que saque 85 ya, o sea, ya más de 80 es vanidad, diría un amigo mío. Y la última, la solución aceptable, pues saqué 70, sí, pero ya no voy a volver a ver a ese maestro latoso. O ya no voy a ver, ya no voy a llevar otra vez la materia, ya, ya, ya. Sí. Entonces, todos los procesos iterativos pueden llegar a esos tres puntos, ¿no? O sea, de que llegues a lo que realmente quieres, de que llegues a algo deseado o que llegues a algo que pues ya ni modo, lo que conseguiste, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en acción, rápidamente, digo que ya se va a acabar el tiempo. Si nosotros lo vemos en acción, que ya arreglé el de secante y el de posición falsa, ya funciona bien. Nada más me falta subirlo a la plataforma porque esta es una versión, no sé por qué en un momento dado se dañó el de posición falsa y ya no me daba el resultado que yo esperaba. Entonces, ya funciona bien, pero espero que ya me falta subir esto a la plataforma para que usen la versión que ya está corregida. En punto fijo, lo que vamos a tener son dos cosas. Uno, el despeje, que es y lo que es la función original. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros lo vemos así, la función original, esto lo voy a hacer más grande. La función original lo que nos va a servir es para ver si estamos convergiendo, es decir, le estamos disminuyendo el error. Y es lo que pasa, por ejemplo, es lo que vamos a tener ahorita con el regreso a clases. Si realmente hay menos contagios, a pesar de que regresemos, significa que estamos convergiendo. Significa que el proceso de la vacunación y todas las medidas de ponerte tapabocas y lavarte las manos y todo eso está funcionando. Si hay menores contagios y si hay menores muertes, significa que el error es menor. O sea, ¿qué buscamos? Que el error sea cero, ¿no? O sea, es decir, ya no haya contagios o de perdido, ya no haya muertes, ¿no? Ok, esta es la función original. De este lado van a tener el despeje. En Excel puedes poner el simbolito que es como un gorrito, que significa potencia, o puedes usar la función que se llama potencia. ¿Sí? También es una función de Excel. Ahora, como en la función original, el valor más alto que pueden ver aquí es 8, es A3 elevado a la 8. Entonces, si yo despejo este término, pues el despeje tendría que ser raíz octava. Entonces la raíz octava, pues la pueden ver que se implementa con un 1/8. O sea, por ejemplo, la raíz cuadrada sería 1/2. La raíz cúbica sería 1/3. Recuerden nuestras clases de potencias, ¿no? En donde decía la raíz de un número es un número elevado al complemento de. Entonces, por ejemplo, la raíz quinta sería 1/5. En este caso, la raíz octava es el despeje si se fijan, es el mismo número, la misma expresión, nada más que se despeja la x elevada a la 8, se le pone un negativo para indicar que precisamente se hace el despeje y se divide sobre el coeficiente del término. ¿Sí? O sea, esto de aquí es básicamente es realmente el despeje de esto de acá. Es un despeje. Fíjense, aquí tiene un seno y acá también tiene un seno. ¿Sí? El seno no se despeja lo otro. Ahora, ya que hiciste ese despeje, entonces con este valor que, que generas en el g de x, lo vuelves a meter, si se fijan aquí,
agarra el valor de ese valor nada más se copia aquí, prácticamente de este lado. Esto de aquí es el valor de acá. Lo único que hace es copiarlo. Y ese valor lo sustituyes en la función y lo sustituyes de nuevo en el g de x, ¿sí? O sea, por ejemplo, la primera vez agarraste el 1.75, al sustituirlo en el g de x te da como resultado 1.47. Entonces ese 1.47 lo vuelves a sustituir en la función y en el g de x, y al sustituir 1.47, ahora g de x te va a dar 1.62 y la función te da esto. Con este punto 1.62 lo vuelves a sustituir en la g de x y te da esto. Pero lo importante es probar. ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿Cuál es el valor que va generando en la función? Entonces aquí podemos ver que lo ponemos en amarillo, porque esto quiere decir que si esto va bajando, si se fijan el valor en amarillo se va haciendo más pequeño, significa que tenemos un error más pequeño, significa que la función se va haciendo más pequeña, es decir, su tendencia es hacia el cero. Entonces podemos ver que va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que ya no baja más. Este es su mejor número. El 1.164, bueno, que de hecho no me da el valor. Bueno, es que, perdón, aquí hay una cosa que no, nunca me va a dar, obvio. Esta función de aquí no es la misma función que tenemos acá, ¿eh? La función que tenemos acá o la función de la raíz que estamos sacando es diferente. Entonces, aquí tendríamos que cambiarle esto para que punto fijo nos dé un valor semejante a los otros. ¿Le tengo que dar el mismo? Sí. Entonces, y acá le tengo que cambiar también porque si no, no me va a dar. Tengo que hacer el despeje. Aquí sería el despeje de una función de grado 6. Entonces, lo que hago es... perdón con eso. No, no le bajé el volumen a esa cosa. El coeficiente de... A ver, si yo quiero hacer el despeje, voy a hacer esto. Sustituyo aquí la función. Entonces digo, quiero despejar este término elevado a la 6. Entonces, si lo voy a despejar, este 6 de acá pasa dividiendo. Un poquito, porque ya pasó dividiendo. Esta potencia 6 la paso, en lugar de elevar a la 6, elevo a la 1/6. Y entonces quito esto de aquí. Punto. Ok, sí, sí, es cierto. Dice, especificado pocos argumentos, perdón. Sí, entonces te digo, la potencia es, a ver, hay un paréntesis que tengo de más. Este va con este. Ok. Si me falta un paréntesis en alguna parte. Sí, 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 son referencias circulares, ya sé. Los valores los tiene que jalar de A3. Ah, con razón. ¿De dónde dice esto? Es que lo agarré de otro lado. No puede ser A57, tiene que ser A3 y ya. Entonces ya lo copio para todos los lados. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lo copio. Y y aquí podemos ver que la función se hace, el valor de la función se empieza, aquí también está mal, este tendría que ser a 3. Okay. Y y hay que copiarlo a todo lo demás. Ya, ok. Entonces, aquí hay algo raro, pero bueno. Aquí lo que podemos ver es que si se fijan, este valor de la raíz es 1.84 positivo. Lo que pasa es que esta función tiene dos raíces
iguales, nada más que con signo contrario. Es 1.8422. En punto fijo es 1.8422 positivo. Como es un método abierto, pueden encontrar raíces del lado positivo o del lado negativo, ¿eh? O sea, en el método abierto, igual que Newton, puede encontrar raíces en cualquier parte, o sea, puede encontrar raíces positivas o negativas, depende del método, sí. Sí, depende del método, como busca en cualquier, o sea, en un determinado lado, por eso te da ese valor. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues de que se tardó que 18, 15 veces, sí, se tardó 15 iteraciones. Se tarda más que secante, se tarda más que Newton y se tarda más que posición falsa, pero se tarda menos que bisección. Sí. Como vemos, es otra opción que puedes verificarlo. De hecho, lo interesante en esto, de que tengas varias opciones, es que te permite verificar una contra la otra, y si te da varias veces lo mismo, significa que estás bien. Si te da diferente, pues significa que está mal. ¿Sí? Nos pasó en las elecciones de 2018, creo que sí fue, donde todas las encuestas decían que iba a ganar López Obrador, y había una encuesta que decía que iba a ganar el del PRI. Obviamente esa encuesta estaba mal. Y al final, obviamente, ganó López Obrador. Entonces significa que si utilizas varios métodos como resultado, pues significa que lo más probable es que ese sea el resultado correcto. Es una manera de confirmación. ¿Ok? Obviamente vamos a hacer más ejercicios. Tenemos lo que resta de mañana y la semana que viene para terminar esta unidad. Esta unidad se va a terminar de este viernes al otro, para que estén prevenidos.